Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Horas 8:27, nosotros continuamos con las entrevistas y es hora de saludar a mi compañero Milton Pérez. ¿Qué tal, Milton? Buen día. Hola, Vero, amigos, gracias por acompañarnos. Pasa a primer debate el proyecto de protección de los animales no humanos. Ayer se hicieron algunas reformas en la comisión que trabajó este informe. Está con nosotros Rodrigo Gómez de la Torre, quien ha venido hablando sobre este tema. Eh, Rodrigo, gracias por acompañarnos. Bueno, se moduló un poquito el texto. Está mejor, está pasable. Muy buenos días, Verónica, buenos días, Milton, buenos días a todos los radioescuchas. A ver, creo que es importante reconocer que la Defensoría del Pueblo presentó un proyecto de ley y en la comisión se presentaron 4 proyectos adicionales que fueron unificados tanto en el periodo anterior y luego desunificados y volvieron a ser unificados en este periodo de asamblea. Entonces, obviamente, lo que la Corte mandó fue a que se elabore un proyecto de ley y que vaya a la Asamblea. No dijo en ninguna parte que el proyecto de ley de la Defensoría tiene que ser aprobado tal cual. Es una ley más que entra en proceso legislativo y que tiene plazos de cumplimiento. De igual manera tienen plazos de cumplimiento, ley de recursos hídricos, vencido el plazo 2 años y medio, de igual manera tiene plazo de cumplimiento, ley de cuidados paliativos, tiene vencido el plazo 3 años y medio, así que yo no sé cuál es la desesperación o apuro de aprobar este proyecto. Ahora, ante tu consulta, la comisión obviamente lo que tenía que hacer dentro de lo que son procedimientos legislativos es la unificación de los proyectos de ley y lo que pudimos ver en el informe es que no solamente fue una unificación de los proyectos de ley, sino también una revisión integral de los excesos y absurdos que tenía el proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo, acogiendo lo que mandaba la sentencia de la Corte Constitucional y reconociendo los límites que la misma sentencia de la Corte Constitucional determina, siendo el primer límite el que los derechos de los animales no podrán equipararse a los derechos de los seres humanos, en donde el proyecto de ley planteaba precisamente lo contrario, porque podemos hablar de derechos, pero hay limitaciones en los derechos y la Corte así lo determinó, y tenemos que hablar de igualdad y equidad dentro de la naturaleza, reconociendo que el ser humano ha sido parte de la cúspide de la cadena trófica por millones o miles de años. No puedo hablar de millones porque creo que tenemos certeza solamente de unos pocas decenas de miles de años de historia de la humanidad. Estamos empezando por el tema de los principios. El tema de los principios que hablaba de los derechos y de la ética animal y de la psicología de los animales. Es decir, este tipo de cosas que suenan a chiste, pero es chiste de verdad. Bueno, yo creo que esto de aquí no tiene nada de gracioso. Ujú. Y menos aún es gracioso cuando tú ves que esta situación la está viviendo Argentina con una ley muy similar, que la está viviendo Chile en el capítulo de pesca y en donde de la Fundación VEG, V pequeña, como de veganos, para graficar nada más, nos dice, y en el Congreso chileno hace referencia a que los peces no son más que números, que los peces tienen conciencia, y a mí me llama mucho la atención que me diga que los peces juegan fútbol, Sí, pero claro, escuché. lo peor de todo es que esto no es de un TikTok, no es de un algo, esto es una exposición en el pleno del Congreso chileno. O sea, este es un sitio bastante más Con formal, toda la seriedad del mundo, además. con toda la seriedad, porque si grabamos un TikTok en media calle es una cosa, pero esto de aquí es una declaración formal dentro de una entidad pública. Entonces, cuando vemos que estas cosas se van replicando y cuando vemos que el proyecto de ley de bienestar animal, llamado así en España, ha derivado en un incremento importantísimo de costos al consumidor, que ha derivado en una caída de la productividad de proteína animal en España de igual manera,
vemos que aquí hay algo que no cuadra. O sea, ¿esta ley salió del Ecuador o se articuló a través de la Corte Constitucional vía Defensoría del Pueblo para ser implantada y en esos Ok, términos el en tema es, en la Asamblea Nacional? entonces, vamos a dejar fuera un momentito los contenidos que quedan dentro y fuera de la ley y preguntémonos o tratemos de entender qué está detrás de todo esto, por qué, qué se busca con esto. Hay una agenda internacional que Yo busca. no te puedo decir que si es que hay una agenda internacional, pero las coincidencias no es que me agradan del todo. Sí vemos estas, como yo les llamo, coincidencias que están en 3 países, 4 países de manera simultánea. Estos novelerismos, Ya, pero de quién sería ¿de la dónde agenda viene? No de, sabemos si es eso. que hay agenda? No sabemos, ¿Tiene pero que ver con la política? lo que sí vemos es que hay una línea clara de que en el proyecto original presentado por la Defensoría, sí se planteaba un encarecimiento de los costos de producción a través de prohibiciones y sanciones. De igual manera, ese encarecimiento de costos de producción venía compartido con la reducción de productividad a través de ¿Qué prohibiciones. sacan ellos con que se encarezcan los productos de Esto de consumo aquí proteínicos? parecería que si bien la propuesta de ley no prohibía el consumo de proteína de origen animal, No, sí pero derivaba en una tendencia a que por temas económicos haya una reducción, para comenzar. deje de comer carne animal y cámbiese a otra cosa. ¿Puede ser eso? Ok, Puede ser eso, y creo que hay varios aspectos que habría que analizar. Creo que no es materia de este no, pero momento, este es un país que tiene pero estamos en tenemos. cuarto lugar en desnutrición crónica infantil, donde más proteína se necesita. Y curiosa, y yo te quiero plantear algo. Hace 2 años, en el 2022, le escuchaba en una entrevista en un canal de televisión a Erwin Ronquillo, perdón, El Erwin secretario Ronquillo, el ex de... secretario, Ajá, Ujú. y él mencionaba en esa entrevista que el 20% de los niños del quintil más rico de la población, ojo, no es un tema de pobreza, no es un tema de agua potable, no es un tema de acceso, de falta de acceso a medicina, que el 20% del quintil más rico de la población tenía problemas de desnutrición crónica infantil. Lo que sí me conlleva a creer que estas novelerías, yo respeto, y esto hace unos días atrás lo conversamos con Verónica, respeto a quienes prefieren consumir bebidas vegetales, prefiero que las croquetas de lenteja y cosas por el estilo. Sin embargo, estos productos tienen un altísimo costo. Definitivamente, cuando tú consumes carne, tienes carne y tienes aminoácidos esenciales. Cuando tú consumes leche, tienes leche y salen de productos 100% naturales. Cuando tú revisas el listado de ingredientes que tienen las bebidas de arroz, de almendra, de coco, que son bebidas vegetales, o las croquetas de otros vegetales, que algunos pretenden llamarles hamburguesas o salchichas, tú te topas con un pocotón de productos, de los cuales muchos hasta son de difícil pronunciación. Y si algo me enseñaron a mí de Waumbra, era que cuando tú leas un ingrediente que no puedas pronunciar, preferiblemente no lo comas, porque es un ah, poco así. Creo que esto de aquí sí tiene algo que ver con temas muy políticos, y de lo que salió de la comisión es un proyecto bastante menos malo. Creo que todavía hay que revisarlo profundamente. Salimos de una comisión de 9 asambleístas, vamos a un pleno de 137 asambleístas donde se van a recoger información adicional. En el primer debate no hay votaciones, simplemente se recogen comentarios y regresa a la comisión para construir el informe para segundo debate. Creo que esto de aquí todavía hay que verlo. Ujú. Creo que hay que ver todas las afectaciones del proyecto de ley. Afecta obviamente a la producción primaria, afecta a todo lo que es del sector industrial, tanto alimenticio como no alimenticio, en lo que tenía que ver con cueros, lanas, telas y demás. Afecta a todo el sector del comercio por no poder exhibir los cuerpos de los pollos completos. De hecho, no sé cómo se puede vender algo que no puedes ver. ujú. Eh, Afecta al sector de restaurantes por el hecho de que también no puedes exhibirlos tampoco en cocinado, entonces tendrás que poner en el plato Claro. tapando de acuerdo al proyecto original. Afecta al sector turístico porque te prohíbe cualquier cantidad de procesos que tienen que ver en una interrelación con animales.
afecta al sector de artesanías, con las que son artesanías de cuero, plumas, lana y demás. Afecta al sector inmobiliario, porque si tú tienes un departamento que está arrendado y en ese departamento, y voy a dar los dos ejemplos, hay un niño, hay una persona con discapacidad, hay una persona con alguna enfermedad terminal y no has pagado el arriendo por la razón que sea, de acuerdo a las leyes normales, te pueden desalojar. Si en caso tienes una mascota, el proyecto de ley planteaba que no era posible desalojarte, que no tiene nada que ver con si les tienes o no les tienes en una terraza. Obviamente, todo esto de aquí en conjunto conlleva una afectación directa al sector financiero. O sea, porque obviamente es el que financia cualquier tipo de actividades, sean turísticas, sean esto. Un país requiere producción, un país requiere certeza, un país requiere seguridad jurídica y leyes como esta afectan a todos. Y te digo, yo había dicho que la proteína de origen animal en lo que es la cadena agroalimentaria representaba el 11%. Era un dato que yo tenía anterior. Actualicé cifras al 2022 y entre lo que es agricultura, ganadería, pesca, acuacultura, manufacturas y productos alimenticios, claro, está acogiendo lo que corresponde, alojamiento, comidas, el tema de comidas, una participación de comercio y una participación del transporte, porque todos estos productos se comercializan y se transportan. Estamos hablando de un potencial de afectación del 14.77% de la producción bruta nacional. O sea, no estamos hablando de, como se dice en términos criollos, no es pelo de cochino. Estamos afectando prácticamente al 100% de la población y más aún, cuando dentro de las prohibiciones claramente se hablaba de la prohibición de envenenamiento masivo o prohibición de pegantes. Y justamente anoche tuve un intercambio de ideas con uno de los voceros del colectivo LOA, y mi pregunta era, si es que no se pueden usar pegantes, no se pueden usar venenos, no se pueden usar anticoagulantes para control de plagas, quiero que me diga qué mecanismo se puede usar, porque si no podemos usar todo lo que existe en el mercado nacional y que tradicionalmente hemos usado, dígame cómo vamos a controlar la plaga de ratas de Guayaquil o la plaga de mosquitos y dengue que está matando a las personas. No podemos poner a los animales por sobre las personas, primero por temas humanos. No veo animales construyendo micrófonos o pantallas LED o iPads o teléfonos celulares todavía. Y digo todavía por un acaso. Eh, pero también creo que hay que ser tajantes en lo que mencionó la sentencia de la Corte. La sentencia fue explícita. Los derechos de los animales no pueden equipararse a los derechos de los seres humanos. 8:40, estamos hablando con Rodrigo Gómez de la Torre sobre la LOA. Rodrigo, respecto a este proyecto de ley, el articulado que aprobó la Comisión de Biodiversidad, se dice que es un articulado edulcorado, descafeinado, porque quita artículos polémicos de esta ley llamada Defensa de los Animales. Tal y como está aprobado este proyecto para primer debate, ¿estarían tranquilos de los temas que se establecen o todavía hay preocupaciones respecto a cómo puede afectar esto a la cadena alimentaria? Yo no creo que este es un momento de decir estar tranquilos. Yo creo que el proyecto ha mejorado considerablemente en su texto, tanto en la parte filosófica como en la parte evidente. Como digo, cuando hablamos de carcasas es lo evidente. Cuando hablamos del comportamiento, cambio de comportamiento sociocultural de los humanos o interés superior del animal, estamos hablando de otros parámetros. Entonces, yo creo que el proyecto todavía puede ser mejorado. ¿Qué más se quitaría de ese proyecto? Yo creo que todavía hay algunos aspectos que revisar ¿Cómo puntualmente. cuáles? Tendría que revisar, esto recién salió ayer de la comisión. Eh, Hay que ver cuál es la posición del Pleno, pero creo que es fundamental todavía hacer una nueva revisión del proyecto en donde se propenda a proteger a los animales. Estamos totalmente opuestos a lo que es maltrato. Proteger no solamente a lo que hacen referencia a los animales de producción, a los animales de trabajo oficio, también proteger el comportamiento natural. ¿Cómo matas los peces y los camarones si no es por asfixia? Por No hay ejemplo, otra, no hay otra. ¿cómo Y esos lo son haces? temas, y en el tema acuacultura son temas que todavía están pendientes en el proyecto de ley, pero también quisiera ver, y quiero retomar ¿Eso esto. sigue en la ley? Eso sigue ahorita algunos temas en materia de acuacultura, todavía hay temas que están pendientes de ser revisados. Que además se hace la acuacultura, se hacen exclusivamente para eso, para ser parte de la cadena alimenticia, para Así la es, producción
son animales de producción para consumo humano. Y curiosamente en acuacultura hay una especie que estaba considerada peligro de extinción, que está saliendo del peligro de extinción porque el humano la está cultivando para consumo, que es el paiche en la zona de Sucumbíos. Ujú. Curiosamente, zona de Sucumbíos de donde viene el asambleísta Guido Vargas. O sea, Ajá, sí, pues. estaría afectando a sus propios votantes. Pero también yo quiero retomar el tema. Cuando hablamos de derechos de animales y hablamos de respeto al libre comportamiento de que un perro sea perro, un perro con las uñas pintadas siendo transportado en un coche de bebé, porque el bebé no puede caminar, pero un perro adulto sí puede caminar y un perro guagua también puede caminar, eh, y pintado las uñas y vestido, perdón, eso atenta directamente contra el derecho del perro a ser perro, Ah, pero no les veo a nadie defendiendo el derecho de los animales de compañía a poder generar su comportamiento. Y por el contrario, oigo gente que se enorgullece de decir, mi perro es vegano. Y yo me quedo pensando y digo, pero eso es atentar contra la esencia natural del canino como lo que es el can. Y el O sea, perro el tiene el perro. derecho a decidir si es que es carnívoro o vegano. Tenemos, Y habrá algunos que sean los que tienen la oportunidad de interpretar increíble. lo que el perro diga. tenemos que terminar. Increíble es el término. Gracias Gracias. por venir y yo sí sé cómo combatir la plaga de ratas. Con un buen consejo de la judicatura y unos buenos jueces. Me refiero al otro tipo de ratas. Ah, yo estaba pensando que hay que ver cómo resulta el Consejo de la Judicatura porque se metieron por las alcantarillas ahorita. Eso le vamos a preguntar a Mauricio Alarcón y al mismo director ejecutivo de Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, Rodrigo Gómez de la Torre. Muchas gracias. Un gusto. Volvemos enseguida con ese tema.